Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Hay cosas en este mundo que no deberíamos tocar, cosas que existen en las sombras y que cobran un precio muy alto. Yo lo aprendí de la peor manera. Mi nombre es Roberto. Tengo 42 años y vivo en Córdoba, Veracruz. Lo que voy a contarles pasó hace 5 años, pero todavía despierto en las noches con el corazón latiendo como tambor, recordando esos ojos en blanco. Todo comenzó cuando trabajaba en una fábrica de zapatos. Mis compañeros siempre tenían dinero, compraban camionetas nuevas, llevaban a sus familias a pasear, vestían ropa bonita. Yo, en cambio, vivía al día. No porque ganara poco, sino porque cada viernes mi sueldo terminaba en la cantina de Don Chuy. El alcohol se había vuelto mi peor enemigo, aunque en ese entonces yo no lo veía así. Vivía con mi mamá en una casa pequeña a las orillas del pueblo. Ella era una mujer de 60 años, humilde, que se la pasaba rezando el rosario todas las noches. Me regañaba por mi vicio, me decía que estaba tirando mi vida a la basura, pero yo no escuchaba. Solo quería tener lo que los demás tenían, sin importar cómo conseguirlo. Un día, en la cantina, escuché a un hombre hablando sobre Catemaco. Decía que allá había brujos muy poderosos, curanderos que podían cambiar tu suerte si estabas dispuesto a pagar. Hablaba de pactos, de favores que te concedían a cambio de algo que solo tú sabrías que era. El alcohol me hacía valiente, o más bien estúpido, y esa noche decidí que iría a Catemaco. Pasaron 2 semanas antes de juntar algo de dinero para el viaje. Le dije a mi mamá que iba a visitar a un primo, pero ella me miró con esos ojos que las madres tienen, esos que ven a través de las mentiras. No dijo nada, solo suspiró y siguió lavando los platos. El viaje a Catemaco fue largo. Llegué un martes por la tarde. El pueblo estaba rodeado de neblina, como si la naturaleza misma quisiera ocultar lo que ahí sucedía. Pregunté en el mercado por alguien que pudiera ayudarme, y una señora mayor me señaló una casa alejada, casi escondida entre los árboles. La casa era de madera oscura, con plantas secas colgando en la entrada. Toqué la puerta y salió un hombre delgado, de ojos profundos y barba gris. Se llamaba Don Esteban. Sin que yo dijera nada, me invitó a pasar, como si ya supiera por qué estaba ahí. Adentro olía a hierbas y copal. Había velas por todos lados, estatuas extrañas y cosas que prefiero no describir. Don Esteban me ofreció sentarme y me miró fijamente durante un minuto eterno. ¿Quieres dinero?, me dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. Asentí con la cabeza, sintiendo un frío que me recorría la espalda. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha visto cosas terribles. Puedo ayudarte, continuó. Pero esto no es un juego. Vas a tener que pagar con algo muy valioso. Si no estás dispuesto, mejor vete ahora y olvida que estuviste aquí. El miedo me apretó el estómago, pero la ambición pesaba más. Le dije que sí, que estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Él negó con la cabeza, como si supiera que me arrepentiría, pero igual siguió adelante. Me pidió que me cortara la palma de la mano con un cuchillo que sacó de un cajón. La sangre cayó en un plato de barro mientras él murmuraba palabras que no pude entender. Luego echó humo de tabaco sobre el plato y lo dejó en un altar lleno de figuras oscuras. Ya está hecho, dijo finalmente. Tu fortuna cambiará, pero recuerda que todo tiene un precio. Lo que amas será lo que pagues. Salí de ahí con las piernas temblando. No entendía bien qué había pasado, pero algo dentro de mí se sentía diferente. Esa noche dormí en un hotel barato del pueblo y al día siguiente regresé a casa. Los primeros meses fueron como un sueño. De repente todo empezó a salir bien. Un tío lejano que ni siquiera conocía bien se acordó de mí y me dejó una herencia cuando falleció. No era una fortuna enorme, pero sí suficiente para cambiar mi vida. Compré una camioneta usada pero en buen estado. Empecé a vestir mejor. Mis compañeros de la fábrica me miraban con sorpresa, preguntándose cómo había conseguido tanto dinero de la nada. Dejé de tomar tanto, no porque quisiera, sino porque ahora tenía otras cosas en qué pensar. El dinero seguía llegando. Gané 2 veces en la lotería, solo pequeñas cantidades, pero suficiente para seguir creciendo. Conseguí un mejor trabajo en una empresa de construcción.
Todo parecía perfecto. Mi mamá estaba feliz de verme bien, aunque a veces me miraba preocupada. Ella notaba algo raro en mí, algo en mis ojos que no era igual. Yo le decía que solo estaba cansado del trabajo, pero la verdad es que tampoco podía dormir bien. Tenía pesadillas extrañas, sueños donde caminaba por bosques oscuros y algo me seguía entre los árboles. Pasaron 3 años. 3 años de bonanza, de tener todo lo que siempre quise. Pero las cosas empezaron a cambiar una noche de octubre. Llegué tarde del trabajo, como a las 9 de la noche. La casa estaba a oscuras, lo cual era raro porque mi mamá siempre dejaba la luz del portal encendida. Entré y todo estaba en silencio, demasiado silencio. «¡Mamá!», grité. No hubo respuesta. Fui a su cuarto y estaba vacío. La cama estaba tendida, como si no hubiera dormido ahí. Empecé a buscarla por toda la casa hasta que escuché un ruido en el patio. Un gruñido bajo, profundo, que me heló la sangre. Salí al patio y ahí lo vi por primera vez. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro, completamente negro. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un color rojizo que no era natural. Me quedé paralizado en la puerta, sin poder moverme. El animal me miraba fijamente, sin parpadear, sin hacer ningún movimiento. Solo me observaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Tal vez fueron segundos, o tal vez minutos. El perro dio media vuelta y se fue caminando lentamente hacia la cerca del fondo. Cuando llegó ahí, simplemente desapareció. No saltó, no se fue corriendo. Desapareció como si el aire se lo hubiera tragado. Mi mamá apareció detrás de mí. «Roberto, ¿qué pasa?», me preguntó asustada. Le conté lo que había visto, pero ella solo me dijo que seguramente era un perro callejero y que cerrara bien la puerta. Pero yo sabía que no era un perro callejero. Algo en mi interior me decía que ese animal venía por mí. Al día siguiente empecé a investigar. Llamé a un amigo que sabía de esas cosas, de brujerías y trabajos oscuros. Le conté todo, desde mi viaje a Catemaco hasta el perro negro. Él se quedó callado un momento largo antes de hablar. «Roberto», me dijo con voz seria, «eso es un nahual. Un perro negro que mandan desde el otro lado para cobrar lo que se debe. Si hiciste un trato, vienen a cobrarlo. Y no se van hasta que consiguen lo que buscan». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía detenerlo. Me dijo que solo había 2 formas: cumplir con lo acordado o proteger a los que amaba con rezos y limpias muy fuertes. Pero el tiempo se estaba acabando. Esa noche el perro volvió. Esta vez estaba en la ventana de mi cuarto, mirándome desde afuera. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y podía escuchar su respiración pesada, como si tuviera fuego en el pecho. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en la cama con todas las luces prendidas, rezando oraciones que mi mamá me había enseñado de niño. Los siguientes días fueron una pesadilla. El perro aparecía cada noche, cada vez más cerca. Una noche lo vi en el pasillo de la casa. Otra noche apareció en la cocina. Mi mamá también empezó a verlo. Ella lloraba y rezaba sin parar, haciendo cruces de ceniza en todas las puertas. Pero nada funcionaba. Yo sabía lo que ese animal quería. Quería mi alma, mi vida, lo que había prometido en ese altar de Catemaco. Pero yo no estaba dispuesto a dársela. Me negué. Me encerré en mi orgullo y en mi miedo, pensando que podría escapar de lo que había hecho. El perro comenzó a aullar por las noches, un aullido largo y triste que hacía temblar las ventanas. Los vecinos empezaron a preguntar qué pasaba en nuestra casa. Algunos dejaron de visitarnos, otros hacían la señal de la cruz cuando nos veían pasar. La última vez que vi a mi mamá con vida fue un jueves por la mañana. Ella estaba preparando café en la cocina. Me miró con esos ojos cansados, llenos de lágrimas que ya no podía contener. «Hijo», me dijo con voz quebrada, «yo sé que hiciste algo malo, algo que no debiste hacer, pero todavía estás a tiempo de arreglarlo. Ve a confesarte, ve a pedir perdón». Yo no le hice caso. Le dije que todo iba a estar bien, que solo eran cosas de mi imaginación, que el perro no volvería. Pero los dos sabíamos que estaba mintiendo. Me fui al trabajo como cualquier otro día, tratando de convencerme de que todo era una pesadilla de la que pronto despertaría.
Esa tarde salí temprano del trabajo. Algo en mi pecho me decía que tenía que regresar a casa. Manejé más rápido de lo normal, con las manos apretando el volante y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. El silencio era tan pesado que dolía en los oídos. Entré despacio, llamando a mi mamá. No hubo respuesta. Revisé su cuarto, la sala, la cocina. Nada. Entonces vi que la puerta del patio estaba entreabierta, moviéndose suavemente con el viento. Salí al patio y ahí estaba ella. Mi mamá estaba tirada en el suelo, junto a las macetas de flores que tanto cuidaba. Su cuerpo estaba quieto, sin ninguna marca, sin ninguna herida. Pero sus ojos estaban abiertos, completamente blancos, mirando hacia arriba como si hubiera visto algo terrible en sus últimos momentos. Su boca estaba ligeramente abierta, congelada en una expresión de horror puro. Caí de rodillas junto a ella, gritando su nombre una y otra vez. La abracé, todavía tibia, pero ya no había nada que hacer. Se había ido, y yo sabía exactamente quién se la había llevado. A lo lejos, en la cerca del fondo del patio, vi al perro negro. Esta vez no me miraba a mí, solo estaba ahí, sentado, observando la escena como si estuviera satisfecho. Luego se levantó, caminó hacia las sombras y desapareció para siempre. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón. Los vecinos dijeron que fue el susto de ver al perro negro. Pero yo sé la verdad. Yo sé que ese animal no era un perro común. Era un cobrador del otro lado, mandado para llevarme a mí. Pero como yo me negué a pagar lo que debía, se llevó lo único que me importaba en este mundo. Lo más valioso que tenía. Después de enterrar a mi mamá, volví a Catemaco. Busqué la casa de don Esteban, pero ya no estaba ahí. El lugar estaba abandonado, cubierto de hierbas y telarañas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pregunté en el pueblo por él, pero nadie lo conocía. Algunos viejos me miraban con lástima y solo negaban con la cabeza, como si supieran exactamente lo que me había pasado. Perdí todo después de eso. El dinero se fue tan rápido como llegó. La camioneta se descompuso y no pude arreglarla. Perdí mi trabajo en la construcción. Tuve que vender la casa porque no podía estar ahí. No podía dormir en el lugar donde mi mamá había dejado de existir por mi culpa. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un cuartito rentado. Trabajo en lo que pueda conseguir. Dejé de tomar por completo. No porque quiera, sino porque cada vez que pruebo el alcohol veo esos ojos blancos mirándome. Veo a mi mamá en el patio. Veo al perro negro esperando en las sombras. Les cuento esta historia no para que me tengan lástima, sino para que aprendan de mi error. Hay cosas en este mundo que no deben tocarse, puertas que no deben abrirse, tratos que no deben hacerse. El dinero fácil siempre tiene un precio, y ese precio casi siempre es más alto de lo que podemos imaginar. Si alguna vez sienten la tentación de buscar ayuda en lugares oscuros, de pedir favores a fuerzas que no entienden, acuérdense de mí. Acuérdense de mi mamá tirada en ese patio con los ojos en blanco. Acuérdense del perro negro que todavía, a veces, veo en mis sueños, esperando, porque lo que le pasó a ella debió pasarme a mí. Yo hice el trato. Yo fui el ambicioso. Yo fui el cobarde. Y ella pagó por mis errores. Hay noches en las que despierto sudando, creyendo escuchar un aullido a lo lejos. Hay días en los que juro ver una sombra negra siguiéndome por las calles. No sé si algún día me perdonaré por lo que hice. No sé si algún día podré dormir sin ver esos ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Lo único que sé es que la ambición me quitó lo único que valía la pena en mi vida. Y ese es un precio que seguiré pagando hasta el día en que yo también cierre los ojos para siempre. Catemaco, Veracruz. Un lugar donde la niebla se arrastra sobre la laguna como dedos fantasmales y donde los secretos antiguos aún respiran en cada rincón. Dicen que aquí los curanderos conocen palabras que no deberían pronunciarse y que algunos brujos caminan por senderos que ningún alma común debería atravesar. Lo que voy a contarles me sucedió hace 3 años, cuando llegué a este pueblo buscando algo que jamás debí buscar. Me llamo Roberto, soy de la Ciudad de México, y vine a Catemaco porque mi hermana menor, Lucía, estaba enferma. Los doctores de la capital no encontraban nada malo en sus análisis, pero ella se consumía día tras día. No comía, no dormía, y empezó a hablar en sueños con una voz que no era la suya.
Una voz grave, rasposa, como si algo más hablara a través de ella. Mi madre, desesperada, recordó a una prima lejana que vivía en Veracruz. Ella le habló de Catemaco, de sus curanderos, de la magia que todavía vivía en ese lugar. Al principio me reí. Yo soy ingeniero, un hombre de ciencia. Pero cuando vi a Lucía gritar en mitad de la noche, arqueándose en la cama con los ojos en blanco, supe que tenía que intentarlo. Llegué a Catemaco un jueves por la tarde. El cielo estaba gris y pesado, como si cargara algo más que lluvia. La laguna se extendía oscura y quieta, y el aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo que no puedo describir bien. Algo viejo. Pregunté en el mercado por un curandero de confianza. Varias personas me miraron con desconfianza hasta que una señora mayor, con un rebozo negro sobre los hombros, se acercó y me susurró un nombre. Don Esteban. Me dijo que vivía al otro lado de la laguna, en una casa apartada del pueblo. Me advirtió que fuera solo al amanecer, nunca de noche, y que llevara una ofrenda de tabaco y aguardiente. Esa noche dormí en un hotel pequeño cerca del centro. No pude descansar bien. Escuchaba ruidos extraños fuera de mi ventana, como si alguien arrastrara algo pesado por el pavimento. Cuando me asomé, no había nadie. Solo la niebla deslizándose entre las calles vacías. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, caminé hacia el embarcadero. Contraté a un pescador para que me llevara al otro lado de la laguna. El hombre era callado, de piel curtida por el sol y los años. Cuando le dije que iba a ver a don Esteban, dejó de remar por un momento y me miró con algo que parecía lástima. Tenga cuidado, joven, me dijo con voz baja. Don Esteban sabe cosas que no son para todos, y a veces lo que uno busca encuentra algo más. No entendí bien sus palabras, pero asentí en silencio. La lancha avanzaba despacio sobre el agua negra. La laguna estaba tan quieta que parecía un espejo roto. A lo lejos, entre los árboles, vi luces que parpadeaban como velas, aunque no había ninguna casa visible. ¿Qué es eso?, pregunté señalando las luces. El pescador no volteó a mirar. No pregunté, y si ve algo más, tampoco mire. El miedo empezó a trepar por mi espalda, pero pensé en Lucía, en sus gritos, en cómo se estaba apagando poco a poco, y apreté los dientes. Había venido hasta aquí, no iba a retroceder. La casa de don Esteban apareció entre la vegetación como si hubiera estado oculta hasta ese momento. Era de madera vieja, con un techo de lámina oxidada y un jardín lleno de plantas que nunca había visto antes. Colgaban hierbas secas en la entrada y botellas de vidrio con líquidos de colores extraños. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. «Adelante», dijo una voz desde adentro. Una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba justo detrás de la puerta. Empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro a pesar de que afuera ya clareaba. Velas negras ardían en las esquinas, y el humo de copal llenaba el aire, espeso y mareante. Había jarrones con tierra, huesos de animales colgando del techo, y dibujos en las paredes que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. En el centro de la habitación, sentado en una silla de mimbre, estaba don Esteban. Era un hombre viejo, de piel morena y arrugada como corteza de árbol. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible, y me miraban como si pudiera ver a través de mí. Llevaba ropa blanca manchada de tierra y tenía las manos llenas de cicatrices. «Vienes por tu hermana», dijo sin que yo abriera la boca. Tragué saliva. «Sí, está enferma. Nadie sabe qué tiene». Don Esteban sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Oh, yo sé qué tiene, y sé quién se lo hizo». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Quién se lo hizo? ¿Qué quiere decir?» Don Esteban se levantó despacio, con movimientos que parecían doler. Caminó hacia una mesa llena de frascos y bolsas de tela. Tomó algo que no pude ver bien y se volteó hacia mí. «Tu hermana tiene un trabajo encima. Alguien pagó para que se enfermara. Alguien cercano». «Eso es imposible», dije, aunque mi voz sonaba débil. «¿Quién haría algo así?» «Eso tendrás que descubrirlo tú. Pero si quieres que sane, necesito algo de ella. Un mechón de cabello, algo de su ropa, algo que haya tocado recientemente». Saqué de mi mochila un pañuelo que Lucía siempre llevaba consigo. Don Esteban lo tomó entre sus dedos nudosos y lo olió profundamente. Sus ojos se cerraron
y empezó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. No era español, ni inglés, ni nada que hubiera escuchado antes. La temperatura en la habitación bajó de repente. Mi aliento se convirtió en vapor. Las velas parpadearon todas al mismo tiempo, y por un momento pensé que se apagarían. El copal olía ahora diferente, más amargo, más pesado. Don Esteban abrió los ojos de golpe. Estaban más negros que antes, si eso era posible. «La tienen atada», dijo con voz áspera. 3 nudos en hilo negro, enterrados bajo tierra bendita. Cada noche la jalan más hacia el otro lado. «¿El otro lado?», pregunté temblando. «Donde ya no hay regreso». El terror me apretó la garganta. «¿Puede ayudarla? Por favor, haré lo que sea». Don Esteban caminó hacia mí. Estaba tan cerca que podía ver las venas oscuras bajo su piel, como raíces. «Puedo romper el trabajo, pero necesito que hagas algo primero. Algo que no será fácil». «Lo que sea», repetí. «Esta noche, cuando la luna esté en lo alto, irás solo a la orilla de la laguna, al lugar donde los árboles forman una cruz natural. ¿Conoces el lugar?» «No lo conozco», dije. «Lo conocerás cuando llegues. Ahí enterrarás esto». Me entregó una bolsita de tela roja, atada con cordel. Pesaba más de lo que parecía. «No la abras. No mires lo que hay dentro. Entiérrala a 3 palmos de profundidad y di estas palabras». Me enseñó unas palabras extrañas que tuve que repetir varias veces, hasta que asintió satisfecho. Después, regresa caminando sin voltear atrás. Pase lo que pase, no voltees. ¿Me entiendes? Escucharás cosas, verás cosas por el rabillo del ojo, sentirás que algo te sigue, pero no voltees. «¿Y si volteo?», pregunté con la voz quebrada. Don Esteban no respondió. Solo me miró con esos ojos sin fondo. Salí de su casa con la bolsita apretada en mi mano. El pescador me esperaba en la orilla, fumando un cigarro enrollado a mano. No dijo nada durante el viaje de regreso. El sol ya estaba alto, pero yo sentía frío. Pasé el día en el hotel sin poder comer. La bolsita roja estaba sobre la mesita de noche, y juro que a veces sentía que se movía sola, como si algo respirara dentro. Llamé a mi madre. Me dijo que Lucía había empeorado, que ya no abría los ojos. Tenía que hacerlo. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, tomé la bolsita, una pala pequeña que compré en una ferretería, y caminé hacia la laguna. Las calles de Catemaco estaban extrañamente vacías. No había perros ladrando, no había música, nada. Solo el sonido de mis pasos sobre el pavimento húmedo. Llegué a la orilla. La luna brillaba redonda y amarillenta sobre el agua negra. Y entonces lo vi. Los árboles. 4 troncos viejos y retorcidos que formaban una cruz perfecta. Nunca los había visto antes, aunque había pasado por ese lugar en la mañana. Me acerqué con las piernas temblando. El aire allí olía a podrido, a agua estancada y a algo dulce que daba náuseas. Empecé a cavar. La tierra estaba blanda, demasiado blanda, como si alguien ya hubiera cavado ahí antes. Cuando llegué a la profundidad correcta, coloqué la bolsita en el hoyo. Justo antes de enterrarla, la bolsita se movió. Se retorció en mi mano como si algo vivo quisiera salir. Casi la solté del susto, pero la tiré al hoyo y empecé a echar tierra encima lo más rápido que pude. Dije las palabras que don Esteban me había enseñado. Mi voz sonaba pequeña en la inmensidad de la noche. Cuando terminé, me levanté y empecé a caminar de regreso, sin voltear. Pero entonces escuché los pasos. No eran mis pasos. Venían de atrás, lentos, pesados, como si algo grande caminara sobre 2 piernas. Apreté los dientes y seguí caminando. Los pasos se acercaban. Luego escuché la voz. Era la voz de Lucía. «Roberto», llamaba desde atrás. «Roberto, ayúdame. Estoy aquí. ¿Por qué no me buscas?» Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada fibra de mi ser quería voltear. Quería correr a ayudarla. Pero recordé las palabras de don Esteban. «Pase lo que pase, no voltees». Los pasos ahora estaban justo detrás de mí. Podía sentir el aliento cálido en mi nuca. El aliento de algo que olía a tierra y a carne vieja. «Roberto», dijo la voz de Lucía, pero ahora sonaba distinta. Más grave, más hueca. «Mira lo que me hicieron». Cerré los ojos con fuerza y seguí caminando. Mis piernas querían correr, pero me obligué a mantener el paso firme. Los pasos detrás de mí se multiplicaron. Ya no era uno. Eran varios. Docenas. Cientos. Como si un ejército invisible me siguiera. Escuché risas. Susurros. Voces que decían mi nombre una y otra vez.
voces de gente que conocía. Mi padre, que había fallecido hace años. Mi abuela. Amigos de la infancia. Todos me llamaban desde atrás. Sentí dedos fríos rozar mi hombro. Casi grité, pero apreté los puños y seguí adelante. Las luces del pueblo ya estaban cerca, solo unos metros más. Entonces algo me jaló del brazo con fuerza terrible. Mis pies resbalaron y casi caigo. El tirón era tan fuerte que sentía que me arrancarían el brazo, pero no volteé. Me aferré a un poste de luz y seguí mirando hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas. «No eres bienvenido aquí», gruñó una voz que no era humana. «Esto no es para ti». Con un esfuerzo que no sabía que tenía, me solté del jalón y corrí los últimos metros hasta cruzar la primera calle iluminada del pueblo. En el momento en que mis pies tocaron el pavimento bajo la luz, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Ya no había pasos, ya no había voces. Solo el sonido distante de una radio en alguna casa y el ladrido de un perro. Me dejé caer contra una pared, respirando como si hubiera corrido un maratón. Todo mi cuerpo temblaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando finalmente pude levantarme, caminé de regreso al hotel. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en las esquinas de la habitación. Al amanecer mi teléfono sonó. Era mi madre. «Roberto», dijo con voz quebrada por la emoción. Lucía despertó. Abrió los ojos hace una hora. «Está débil, pero preguntó por ti. Los doctores no entienden qué pasó. Dicen que es un milagro». Cerré los ojos y dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Funcionó. Lo que sea que hice, funcionó. Esa misma mañana regresé a la casa de don Esteban. Necesitaba agradecerle y entender qué había pasado realmente. El pescador me llevó sin decir palabra, pero cuando llegamos al lugar donde debía estar la casa, no había nada, solo vegetación, árboles viejos, tierra virgen. «¿Dónde está la casa?», pregunté confundido. El pescador me miró con expresión seria. «¿Cuál casa, joven?». «La casa de don Esteban, estuvo aquí ayer». El hombre negó con la cabeza lentamente. «Aquí no ha habido ninguna casa en más de 20 años. Don Esteban desapareció hace mucho tiempo. Algunos dicen que se fue. Otros dicen que la laguna se lo llevó». El mundo dio vueltas a mi alrededor, pero yo estuve aquí, hablé con él. Me dio esto. Busqué la bolsita roja en mis bolsillos, pero no estaba. Había desaparecido. El pescador encendió un cigarro. «La laguna tiene memoria, joven, y don Esteban era parte de ella. A veces, cuando alguien necesita ayuda de verdad, él todavía aparece. Pero solo una vez. Nunca lo volverá a ver». Regresé a la capital esa misma tarde. Lucía se recuperó completamente en las siguientes semanas. Nunca volvió a tener esos sueños terribles ni esa voz extraña. Los doctores lo llamaron recuperación espontánea. Mi familia lo llamó milagro. Pero yo sé la verdad. Hace un año descubrí quién le había hecho el trabajo a Lucía. Fue alguien cercano, tal como don Esteban me advirtió. Alguien que envidiaba a mi hermana y pagó a otro brujo para hacerle daño. Esa persona tuvo un accidente extraño poco después. Cayó en su propia casa sin razón aparente y estuvo en el hospital varios meses. Los doctores nunca supieron por qué. Yo tampoco pregunté. Nunca he vuelto a Catemaco. Pero a veces, en las noches cuando todo está en silencio, escucho el sonido de pasos detrás de mí. Pasos que se detienen cuando me detengo. Y siento ese aliento cálido en la nuca. Entonces recuerdo las palabras de don Esteban. A veces lo que uno busca encuentra algo más. Salvé a mi hermana, pero algo de aquel lugar vino conmigo. Algo que todavía me sigue. Algo que espera paciente en las sombras. Y cada noche, antes de dormir, rezo para nunca voltear atrás. Porque sé que si lo hago, veré lo que realmente me traje de la laguna de Catemaco. Y hay cosas que es mejor no saber, cosas que es mejor no ver, cosas que deben quedarse en la oscuridad.